harían ustedes si tienen que elegir entre conectar varios puntos alejados de un país, lo cual traería progreso y turismo, pero al mismo tiempo pones en riesgo la flora y la fauna? Bueno, esto es básicamente lo que está sucediendo en México con el tren Maya, el cual busca conectar distintos puntos alejados del país, sin embargo atraviesa grandes reservas naturales que ponen en peligro la vida de muchos animales en peligro de extinción. Esto es Ambiente Internacional y empecemos como siempre con un breve contexto. A finales del año 2023 comenzó a funcionar un tramo del Tren Maya, la mega obra propuesta por el entonces presidente López Obrador en el año 2018. Muchos ansiaban volver a ver en México trenes de pasajeros como los que dejaron de circular a finales del siglo pasado. Pero su construcción ha estado también plagada de polémicas y múltiples cambios sobre el plan inicial, que triplicaba el presupuesto de este megaproyecto hasta superar los 28.000 millones de dólares. Todo ello sin capital privado ni extranjero. Las mayores críticas se enfocaron sobre el tramo más cercano a la conocida y turística Riviera Maya. El tren se adentrará allí a través de la selva, considerada el segundo pulmón forestal de América Latina después del Amazonas, y sobre uno de los mayores sistemas de cuevas sumergidas del mundo, lo que llevó a ambientalistas a considerar este proyecto como un ecocidio. Este impacto sobre la naturaleza hizo que se interpusieran decenas de recursos judiciales que paralizaron temporalmente la obra en varios momentos, principalmente vinculados a la deforestación, siendo que las organizaciones de la sociedad civil alegaban que se estaban talando zonas prohibidas. Este impacto sobre la naturaleza hizo que se interpusieran decenas de recursos judiciales que paralizaron temporalmente las obras en varios momentos. Pero este proyecto fue clasificado por el gobierno como de interés público y de seguridad nacional, y los trabajos continuaron adelante. El Tren Maya circulará por algo más de 1.500 kilómetros de vías férreas que atravesará los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán, y también Quintana Roo. Contarán con una veintena de estaciones y 14 paraderos más pequeños. El recorrido se divide en 7 segmentos. En parte del trazado se reutilizaron las vías del sistema ferroviario mexicano que fue privatizado a finales del siglo XX. Aunque inicialmente se planteó que su financiamiento sería un esquema mixto entre público y privado, finalmente todo su costo se cargó en el gobierno mexicano. La administración del tren, al igual que la mayoría de las obras clave del mandato de López Obrador, es dirigida por el ejército mexicano. La propuesta es que casi la mitad del trazado de este recorrido de trenes es eléctrico. El resto será híbrido y utilizarán el llamado diésel ecológico, que contiene niveles más bajos de azufre. Sin embargo, organizaciones ecologistas alertaron de que ello no implica que no sea contaminante, ya que sigue generando dióxido de carbono y óxido nitroso. Este tren pasaría por uno de los estados de mayor pobreza del país, que es el caso de Chiapas. Estas regiones quedarían unidas a enclaves turísticos de México, como es el caso de la Riviera Maya o Cancún. El proyecto también incluye la apertura de 2 nuevas zonas arqueológicas en la zona de Quintana Roo, así como la construcción de museos, centros de atención a visitantes, hoteles, los cuales también están a cargo de la Secretaría de Defensa. La Organización Mundial del Turismo pronosticó que el tren triplicaría la llegada de turistas al sudeste del país. Según un estudio publicado por Naciones Unidas en el año 2020, el proyecto podría crear casi 1 millón de nuevos empleos y ayudaría a sacar a la situación de pobreza a más de 1 millón de personas. De acuerdo al indicador trimestral de la actividad económica regional, el sureste de México se convirtió en la región de mayor crecimiento durante el segundo trimestre del año 2023, al crecer un 6% y duplicar así el promedio del resto del país, lo que el gobierno le atribuye a la ejecución del tren. Los conflictos se intensificaron con el tramo final del Tren Maya, en donde lo frenaron protestas vecinales, empresariales y también dificultades técnicas para construir en el terreno que se tenía previsto. En 2022 se decidió que la vía se colocaría al ras del suelo de manera paralela a la carretera, para lo que era necesario ampliar su superficie. Y acá fue donde las protestas hoteleras, vecinales y de ONGs fueron determinantes para que este nuevo trazado también se descartara. Y ustedes dirán, ¿para qué me está contando todo esto? Bueno, porque a veces el progreso trae de la mano estas cuestiones, desde destruir reliquias naturales, destruir ecosistemas, hasta poner en riesgo la flora y la fauna de un país. Fue entonces cuando, a pesar de que ya se habían realizado varios meses de trabajo en ese tramo, el gobierno tomó la decisión
más polémica y acá es donde se arma el conflicto. Adentrar el proyecto a unos 7 kilómetros adentro de la selva para evitar afecciones a la zona turística. Organizaciones ambientalistas pronto alertaron del riesgo que la construcción del tren supondría para los ríos y las decenas de cenotes y cuevas interconectados bajo tierra, que forman gran parte del acuífero Maya, uno de los más grandes del mundo y la principal fuente de agua potable para la península de Yucatán. Los activistas señalaron el peligro de derrumbe de las cavernas en ese laberinto subterráneo, no solo durante la construcción del tren, sino también que las vibraciones que provocaría cuando comience a funcionar sobre las cuevas que en ocasiones ya colapsan de manera natural. Ante la complejidad del terreno, los responsables del tren anunciaron un nuevo cambio, ser un tramo de vía elevado que reposará sobre miles de enormes columnas. Estas se hundirán a 25 metros de profundidad para traspasar el delicado suelo kárstico hasta encontrar una zona de terreno más consistente. Cerca de Playa del Carmen, activistas descubrieron la cueva Oppenheimer, justo cuando supervisaban la obra del tren. Su trazado fue modificado para no pasar por encima de la cercana Cueva de las Manitas, pero acabó pasando por encima de Oppenheimer, y ambas resultaron estar interconectadas bajo el suelo. Repletas de estalactitas y de impresionantes aguas cristalinas, la belleza del interior de estas cuevas impacta casi tanto como ver, a pocos metros, grandes grúas y máquinas que trabajan perforando el suelo para incrustar pilares que sostendrán las vías. El hidrólogo miembro de la ONG Sálvame del Tren, Guillermo Cristi, mencionó que este suelo kárstico es sumamente poroso y se disuelve constantemente por la acción del agua de la lluvia, formando grandes cavernas. Es sumamente delgado y delicado como un cascarón de huevo. Perforar esta zona para meter pilotes supone impactar un medio ambiente natural y único, pero también afecta a la seguridad de la obra ferroviaria. Organizaciones ambientalistas como esta lograron paralizar temporalmente el transcurso de la obra con amparo judicial, dado que los estudios de impacto ambiental aprobados no contemplan los efectos que podrían tener los nuevos cambios y modificaciones del proyecto como los grandes pilares en el terreno. El principal encargado del Tren Maya, sin embargo, niega tajantemente que su ubicación pueda suponer un riesgo para el futuro de la operación. Menciona que se hicieron análisis para determinar que no había afecciones a los mantos acuíferos y estudios donde se aplicó fuerza directa para asegurar que cada componente de la estructura tuviera la resistencia suficiente para permitir el paso del tren y soportar una carga de hasta 30 toneladas en velocidades de 160 km por hora. Por otro lado, López Obrador había asegurado que la construcción del Tren Maya no tiraría ni un solo árbol, pero la realidad terminó siendo totalmente opuesta. Aunque los responsables de la obra aseguran que el impacto para la vegetación es mínimo en comparación con cualquier otro tipo de construcción que tenga que ver con servicios turísticos o inmobiliarios, resulta impresionante observar la larga brecha abierta en plena selva por excavadoras que construyeron la vía. Tras una solicitud de información del medio Animal Político, el gobierno cuantificó el número total de árboles talados o removidos durante la construcción. El total sería de 3,4 millones, aunque un estudio realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible reveló en el año 2024 que el total de árboles talados elevaba los 6.000 hectáreas de selva solamente en el estado de Quintana Roo. Respecto a la fauna afectada, el trayecto atraviesa también la valiosa reserva de biosfera de Calakmul, que forma parte de la selva maya, considerada como la segunda mayor extensión de bosque tropical de América, que sirve de hogar de cientos de animales. Ambientalistas critican que las vías irrumpen a modo de barrera los corredores biológicos tradicionales de las especies, como el jaguar, en peligro de extinción, pumas, monos araña, entre otros animales, lo que aumenta su vulnerabilidad. Los responsables del tren responden que el proyecto incluye también la construcción de cientos de pasos de fauna como puentes y pasos subterráneos por donde los animales podrían circular entre uno y otro lado de la vía. Pero el quid de la cuestión es que los ambientalistas y científicos alegan que la fauna silvestre necesita generalmente entre 1 y 2 años para acostumbrarse a utilizar estos pasos. La mayoría de los ambientalistas que se oponen al actual trayecto del tren aseguran que no es que están en contra del desarrollo económico de la región,
pero creen que faltó un mayor estudio y planeación del proyecto antes de iniciar las obras para identificar su riesgo y poder contemplar otras alternativas con pleno respeto al medio ambiente. Un análisis de imágenes satelitales publicado por la revista Mongabay, realizado por la organización no gubernamental Cartocrítica, mostró que 10.831 hectáreas hoy son ocupadas por obras relacionadas con el Tren Maya. Es decir, 61% de esa superficie ha sido deforestada. La cartografía realizada por la organización también muestra que el 87% de las tierras deforestadas por el Tren Maya, el desmonte o la tala, se realizó sin contar con una autorización de cambio de uso de suelo forestal, como lo ordena la legislación ambiental. Dead trees next to the road. It's so sad because this is one of the last healthy jungles that we have in Mexico. This site is like post-apocalyptic. Ya hay animales ahí dentro y los mismos árboles son seres vivos y a mí me mata de dolor y de tristeza cuando pienso en ellos y eso para mí es una de las cosas más tristes que he visto en todo este proceso, la destrucción de la vida. Es lo más tonto que podemos hacer los seres humanos, destruir la vida, y lo hacemos con tanta facilidad. ¿Y ustedes qué piensan de este megaproyecto? ¿Debería seguir? ¿Debería parar? ¿Se debería haber tenido mayor estudio del impacto medioambiental que iba a tener este megaproyecto? ¿Hasta qué punto podemos hablar de progreso cuando la principal víctima es nuestro planeta? Los estoy leyendo en comentarios. Si llegaron hasta acá, no se olviden de darle like y suscribirse, que me ayudan un montón para seguir creciendo con el canal. Los veo la semana que viene con un nuevo video. ¡Chao!